días. Nos encontramos de nuevo para poder continuar con esta jornada en la que hablaremos sobre violencia estructural, entendiendo una dimensión más grande de lo que posteriormente abordaremos como violencia contra las mujeres. Durante esta jornada tendremos como principales objetivos, ¿verdad?, que ustedes puedan reconocer que las violencias que enfrentan o que se construyen en una sociedad tienen que ver también con una construcción social misma a partir de cómo genera condiciones sobre desigualdades, inseguridades y también riesgos que asume, en los que trabaja, pero que también se genera una irresponsabilidad desde los estados en la garantía de conceptos de ciudadanía. Queremos hacer un paseo por algunos elementos claves de la violencia estructural que se configuran en un estado, en la región y particularmente en el estado salvadoreño. Bien, los que ya me conocen son Silvia Juárez y estaremos hablando de la violencia estructural. Bien, hay que hablar de conceptos claves. Vamos a dejar algunos conceptos en este mapa antes de iniciar el panorama de la violencia estructural. Primero, ¿qué es la violencia? Vean esta definición que nos da la Wikipedia y que me parece muy interesante porque contiene elementos importantes, muy complejos. La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada provocan o amenazan con hacerlo un daño o sometimiento grave, físico, sexual, psicológico, a un individuo o a una colectividad. Y los afecta de tal manera que limita sus potencialidades presentes o futuras. Esta definición engloba, por un lado, el tipo, no solo el incidente. Con esta definición se desnaturaliza que si la violencia solo se da golpes, solo es que te pongan un arma, solo es un asesinato, solo es una violación, sino que dice conductas o situaciones. Muchas veces nos encontramos con conductas violentas a partir de la omisión, por ejemplo. Cuando el Estado y las personas omiten reconocer derechos y la igualdad a las otras. O situaciones. La situación de pobreza. Personas no eligen ser pobres, no nacen y dicen quiero ser rico, quiero ser pobre, quiero vivir en pobreza, quiero ver qué se siente. Es una condición y generada por un sistema. No es una cosa divina, no es espiritual, no es que, ¿verdad?, es que por mala suerte, es una construcción. Entonces, cuando esta definición nos dice conductas o situaciones, amplía a esta situación. Pero hay una cosa importante que delimita lo que es violencia de lo que no es, y es esa forma deliberada en la que se producen los instantes. Vamos a entender que, por ejemplo, pueden haber resultados, algunas cosas de resultados que puedan no tener una deliberación, pero que si amenazan con hacerlo se cumple con el mandato penal. Por ejemplo, la violencia que ejerce el Estado para imponer el orden. Cuando el Estado establece leyes, que aquel que robare será sancionado con una pena privativa de libertad de tantos años, es una violencia, se están privando de un derecho. Es una violencia legítima, aunque es deliberada, pero es legítima. Entonces, se produce ese daño o ese sometimiento grave. Esto es clave en los conceptos de violencia, sobre todo con las mujeres. Porque cuando la definición dice un sometimiento grave, ¿quiénes han sido las mayores sometidas en el mundo? ¿Quiénes se les considera las eternas niñas? ¿Quiénes tienen menos acceso a los ingresos, a los bienes políticos como la tierra, como las mujeres? Esos sometimientos también vamos a entender que violencia. Y dice a un individuo o a una colectividad. En este caso, las mujeres pueden ser una colectividad importante en la que se ejerce violencia. La niñez, la adolescencia, las juventudes, ¿verdad?, las personas adultas mayores, ¿verdad?, los colectivos de diversidad pueden ser colectivos sobre los cuales se ejerce violencia. Y para finalizar la definición, los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades
presentes o futuras. Vean esto. Cuando se niega la ciudadanía del respeto y restricta de los derechos humanos, por ejemplo, de las niñas, consecuentemente estamos afectando su potencialidad en el futuro. Cuando en una casa a una niña se le sirve menos comida que al niño, estamos instalando un aprendizaje donde ella aprende a ver el mundo entendiendo que ella vale menos que su hermano. Hemos afectado su potencialidad para el futuro. Estas son formas de violencia muy sutiles, que no necesitaron golpes, pero que limitaron el desarrollo de la persona. Quiero que con esa visión de violencia empecemos a analizar todas estas cuestiones. Otro concepto que es necesario abordar cuando hablamos de violencia es el de seguridad. Miren, hay muchas definiciones de seguridad, pero el concepto ese que acuñamos cuando decimos la palabra y se nos viene a la mente está ligada a muchas cosas. Me siento insegura de mi salario, de si me van a pagar un salario por este trabajo, me siento insegura de caminar en una calle, me siento insegura de cómo accedo a la salud, siento inseguridad jurídica en un país donde no se respetan las leyes. Hay muchas inseguridades. La definición dice estar libre de riesgos o de daños resultantes de situaciones violentas u otros actos intencionales. ¿Verdad? Vean qué interesante cuando dice para estar libre de riesgos. Una palabra clave en este documento. Bueno, ¿qué es el riesgo? Entonces, eso es la posibilidad que enfrenta una persona de que ocurra un incidente que produzca un daño. Entonces, la seguridad es estar libre de tener esas posibilidades de riesgo, es decir, es asumir, ¿verdad?, ciertas acciones sin temer a los riesgos. Por ejemplo, no es seguridad que yo esté en mi casa encerrada bajo llave a las 6 de la tarde porque tengo miedo, de que tenga tener la posibilidad de que alguien ingrese violentamente, de que algo pase en casa. La seguridad es que yo pueda salir en un parque a las 11 de la noche, caminar por él sin sentir miedo o intentar la posibilidad de ser algo. Estos dos conceptos son bastante relacionados. Otro concepto clave cuando hablamos de estructural, de la violencia estructural, es el bienestar. Todas las personas deben vivir en condiciones de bienestar, dicen los indicadores de desarrollo humano. Entonces el bienestar son las condiciones y cosas necesarias. O sea, no solo tener una casa, tener un salario, tener un carro, tener acceso a un móvil, tener acceso a medicamentos, tener las condiciones. Cuando yo tengo condiciones para desarrollarme plenamente, desarrollar mis aptitudes educativas, formativas, tener el trabajo que yo quiero, que me gusta, que elijo, tener la vida que deseo, sin dañar o limitar a nadie, implica condiciones, no solo cosas. Para vivir bien se encuentran que ayudan a llevar a una vida holgada y abastecida, libre de preocupaciones y fundamental, ¿verdad? Libre de preocupaciones. Entonces, este fue tomado el informe de desarrollo humano, que también vamos a dejar como una lectura sugerida para que puedan leerlo. Hay un buen abordaje de algunos tipos de ciudadanía. Quisiera que se preguntaran qué es la ciudadanía para ustedes. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Voy a pedir que respondan a esta pregunta y escriban. La pueden colocar en el sitio de tareas. ¿Qué es la ciudadanía para ustedes? A partir de eso, quiero que pensemos que la ciudadanía es un término que va más allá de una edad. Una niña a sus 3 años es una ciudadana, porque implica derechos, implica el reconocimiento de que puedo ejercer derechos, enfrentar obligaciones, pero participar de la construcción de una sociedad. Básicamente, es un término ligado a la democracia. Ahora bien, ya que hemos visto estos términos que se van relacionando unos con otros,
vamos a intentar hacer una radiografía de cómo identificamos una violencia estructural. Y a partir de ello lo vamos a hacer a través de un recetario, ¿verdad? Donde vamos a ver un tema de armas, un tema de drogas, un tema de un modelo económico, un tema de inseguridad y un tema de desigualdad. Bien. En el mundo existen cerca de 639 millones de armas de fuego circulando. 59% están en manos de civiles. Es decir, que más de la mitad de las armas del planeta están siendo usadas no en conflictos que pudieran asumirse de alguna manera legítima, sino en manos de civiles para asesinar a otros civiles. Todos los años mueren, gracias a ellos, 500.000 personas por armas de fuego. Es decir, que no son armas que están inertes, son armas que están inertes, sino que estén ahí, ¿verdad? Quitando la vida, poniendo en el peor de los casos. Porque en la violencia, porque nadie podrá ejercer ciudadanía si no tiene la vida. No hay jerarquías de derechos. Pero ningún otro derecho usted lo va a poder ejercer si no tiene la vida, ¿verdad? Vean el resultado de este uso de armas instalado en nuestro mundo. Vean cómo, de acuerdo al informe de la carga global de la violencia armada de Ginebra, se establece un dato alarmante. Vean cuán mayor son las muertes producidas al margen de conflictos, es decir, que no tienen nada que ver con conflictos de soberanía entre países, con conflictos internos de soberanía entre guerrillas o grupos armados, o que tengan que ver con guerras legítimas instaladas a partir de entre países o de entre clanes, por ejemplo, como la guerra. Están muy vinculadas a las muertes producidas al margen de los conflictos, es decir, muertes entre civiles, que ocurren en el marco de la violencia entre personas civiles en sociedades democráticas, libres de periodos de guerra o de estadios de conflictos armados. Y son, sin embargo, las más violencias donde ocurren las muertes de manera más elevada. Vean además que las muertes indirectas resultantes de conflictos tenemos que hay más muertes de civiles durante los conflictos armados de las personas que mueren en batalla. El uso de las armas está siendo de grave riesgo para la ciudadanía de las personas en la violencia. Fuera de los conflictos, que es mucho más grave, y dentro de los conflictos son las personas que no tienen que ver con esos conflictos de manera directa las que mejor enfrentan consecuencias de esas cosas. Vean en el mismo informe de la carga de la violencia armada, se establece un ranking mundial sobre cuáles son los países más violentos para la vida de las mujeres. En ese ranking iberoamericano, el primer país que aparece en esa medición mundial como el más violento para la vida de las mujeres, tomando como indicador muertes violentas de mujeres cometidas por las parejas, es El Salvador. Es un dato verdaderamente alarmante. Este es el segundo informe que arroja este mismo dato. Y han pasado en el 2006, que se hizo el informe del Centro Reina Sofía, que fue el primero en arrojar que en ese ranking mundial El Salvador era el país más peligroso para la vida de las mujeres en el planeta, hasta el 2011 que este nuevo informe reafirma esa condición para el país. La mayoría de muertes que ocurren a las mujeres ocurren por armas de fuego. Y bueno, ¿cómo es que un país se arma tanto? ¿Cómo es que llegan a... ¿Cómo es que pasan de ser legales aparentemente solo en personas en cuerpos de seguridad uniformados como militares o policías a pasar a manos de civiles de manera ilegal? Bueno, Ángel Bandeira nos da algunas pistas y nos dice que en el mercado doméstico, o sea, a nivel de los países, hay una reventa, es decir, un propietario ilegal vende su arma de forma irregular, ¿verdad? Yo quiero obtener dinero, ya no quiero obtener esta arma, yo que la tengo con permiso y todo, la vendo de manera irregular. Las pérdidas, ¿verdad? Perdí mi arma. El robo, ¿verdad? Sabemos que estas son altamente codiciadas, el robo, el asalto, y ahí se quita su misma arma.
y los despidos. Armas robadas o desviadas desde cuarteles militares, unidades policiales o compañías de seguridad privada. Es decir, armas que están legítimamente en estos cuerpos uniformados pasan a ser desviadas ya sea por ventas ilegales, fraudulentas, corrupción, por olvido o incluso por algunas situaciones de ventas ilegales, o incluso también cuando se pretende dar de baja ciertas armas, ya no van a ser de uso y de repente aparecen en manos, incautadas en manos de criminales. Que significa que un acto de corrupción donde esas armas realmente no fueron destruidas, sino que fueron trasladadas, por así decirlo, hacia otro crimen. En el mercado internacional se dice que hay una que se llama la triangulación, es decir, las armas legalmente exportadas a países vecinos que regresan al país de origen de forma ilegal. O sea, es decir, yo aparentemente vendo armas, descargo ese número de armas en mi país, pero hay todas unas redes de tráfico de armas que la hacen regresar de manera ilegal y se vuelven a instalar. ¿Ya? Por ejemplo, dice, en Paraguay fue el segundo país que más importó más armas de Brasil, cerca de 27 millones en 10 años, teniendo una población de 6 millones de habitantes. ¿Ya? El desvío de armas, por ejemplo, de los inventarios de las Fuerzas Armadas y de órganos de la policía en los países de la región. Y el tráfico ilícito transnacional. Cada vez más aumenta la estabilidad de las corporaciones más civiles y ventas de armas de manera ilegal, y es un negocio importante. Es el segundo negocio más lucrativo del planeta, la venta ilegal de armas. Les pido que puedan, si tienen la oportunidad de ver la película El Señor de la Guerra, o traducido también como El Dios de la Guerra. Una película que muestra cómo las armas en el mundo son un poder que pone en riesgo la vida a nivel planetario bajo una irresponsabilidad terrible y de una colusión desde los estados, porque ningún tráfico sería posible si no hay estados corruptos, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué nos tiene que quedar claro cuando hablamos de toda esa violencia estructural en las armas? O sea, que un Estado no tenga la capacidad de hacer una regulación de armas coloca en un grave riesgo a las personas. El riesgo es relacionado con la seguridad, y la seguridad es parte de la ciudadanía. ¿Pero por qué un Estado debe protegerse? No. O sea, ¿por qué hay una tendencia a pensar, ¿verdad? Hay todo un marketing de pensar que los Estados, entre más armados estén, son más seguros? Lo cual no es cierto. Ya hemos demostrado con estadísticas que la mayoría de gente mueren por armas de fuego estando en manos de civiles. ¿Y por qué las armas no protegen a nadie? Bueno, cuando se responde con un arma de fuego, la posibilidad de morir es, dice, 180 veces mayor que cuando no se reacciona. Vean ustedes, 180 veces más. El asaltante siempre tiene la iniciativa, el elemento sorpresa que una persona que tenga un arma en casa tiene el 57% más de posibilidades de ser asesinada en un asalto de quien está desarmado. Es decir, tener un arma en casa representa incluso más riesgo que no tener. Finalmente, la presencia de un arma en casa aumenta, oigan esto, el 272% el riesgo de que una mujer sea asesinada. ¿Ya? Y es interesante, y aquí es donde debemos aplicar toda esa perspectiva de género que hemos aprendido entendiendo que las armas, bueno, que ustedes van al registro público de armas en El Salvador, están inscritas por manos de los hombres. Y la primera causa por la que mueren las mujeres es por armas de fuego y muerte violenta. Es decir, las mujeres mueren a manos de los hombres por estas prácticas en el uso de armas, ¿verdad? Y este dato del 272% el riesgo de una mujer ser asesinada también es demostrable con casos emblemáticos donde las mujeres, muchas mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas, incluso de uniformados como la Policía Nacional Civil. Solo en el último trimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013 han muerto 6 mujeres. Una de ellas sobrevivió, en un séptimo caso una mujer sobrevivió, pero en 6 de ellas perdieron la vida
por parte de su esposo policía que con sus mismas armas en casa las asesinaron. Si ustedes buscan el dato de cuántos hombres, parejas de mujeres policías han perdido la vida de esta manera, entonces hay un dato en ese sentido desde la perspectiva de género. Bueno, podemos entender que las armas representan un desafío importante para el Estado en ese desmantelamiento de la lengua. Hay otro tema importante que es el tema de la droga. Más allá de cualquier debate sobre la legalidad o la ilegalidad de esto, creo que tiene que también invocarse sobre la legalidad universal, que nace de que se declara legal en un país y en los demás sigue siendo ilegal. Pues, tendremos casi los mismos resultados. Pero hoy por hoy, ¿cuál es el impacto de las armas? De ese uso de estupefacientes para las personas, donde hay la región andina, solo la región andina en América Latina, es el abastecedor de coca más importante en el mundo. 0.4 de la población mundial, o sea, más de 200.000 millones de habitantes consumen derivados de la cocaína. Es una producción altamente estable, que no tiene los riesgos de las crisis, de las situaciones del mercado. Es altamente estable su producción. Es un mercado diversificado, tiene un arraigo del narcotráfico en diversos países. O sea, hay ahora ya hablamos, desde hace más de 2 décadas empiezan a hablar de los cárteles, ciudades erigidas completamente gracias al narcotráfico, ¿verdad? Donde es inexplicable que hayan reventado en un boom de pasar de ciudades que eran eminentemente agrícolas, con muchos indicadores de pobreza, salten a tener ciudades con edificaciones e infraestructuras impresionantes. Eso ha sido posible gracias al arraigo del narcotráfico como estructuras criminales, pero básicamente como una estructura instalada con fuertes como estados paralelos, ¿verdad? Porque tienen armas, cooptan territorios, imponen sus propias reglas y tienen todo un control sobre la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, ese arraigo también, ¿verdad?, genera una implantación de zonas vulnerables. Es decir, a partir de hace más o menos desde el 2005, la región centroamericana, Honduras, El Salvador y Guatemala se volvieron el triángulo del terror, donde hay toda una situación que ha hecho clara, o sea, se espera, ¿verdad?, tener como un puente. Se pensaba que la región centroamericana era un puente entre la región sur hacia el norte como tal. Pero ahora hay una instalación tal del crimen organizado, narcotráfico, en esta región que ya se piensa que no es que no necesariamente es que los cárteles estén retrocediendo hacia Centroamérica, los cárteles de la Baja California, sino más bien que lo que está ocurriendo es que se están instalando, ¿verdad?, en un lugar más cercano al norte, que es Centroamérica. No es casual que en el ranking que vimos, en los rankings mundiales de muertes violentas más altos, estén en los 5 primeros lugares 3 sociedades centroamericanas. También es importante decir que el sistema de reproducción del mercado, ¿verdad?, los soldados del narcotráfico, los agentes de esas agrupaciones, tienen que ver con remesas mensuales, ¿verdad?, con la penetración de organizaciones, incluso de la misma institución de hasta el sistema financiero involucrado en el lavado de dinero, etcétera, y la penetración incluso de las pandillas que están siendo cooptadas también por estos cárteles y las maras, por su parte. Ello hace pensar un panorama altamente riesgoso en el desarrollo en las comunidades, pero básicamente en la vida de las personas. El impacto social de este tráfico trae como consecuencia un mercado alternativo para jóvenes sin expectativas. Veíamos en la clase de la semana anterior que hay todo una exclusión de los jóvenes, particularmente en el mercado de trabajo, y también veíamos que los jóvenes entre 15 y 18 años, en un buen porcentaje de la sociedad, están sin ingresos.
que te presenten la oportunidad de vender droga y hacerte rico en un día, bueno, genera un mercado de trabajo alternativo con muchos riesgos y con muchos impactos en la vida de la familia. Pero entonces empiezan a emerger los barrios críticos, ¿verdad? Donde los jóvenes se dedican a esto, no se lo consumen, sino que también son parte de ese mercado de trabajo. Hay a partir de ahí una ocupación de los espacios públicos, es decir, los barrios empiezan a ponerse en una situación endémica, empiezan a construirse el miedo, lo que llaman, se calientan las zonas, ¿verdad? Empiezan a haber más pleitos por esos territorios, por los mercados internos de venta de la droga, y empieza a haber además toda una cooptación donde muchos espacios públicos empiezan a ser comprados con dinero del narcotráfico, y así se empieza a controlar los territorios. Esto es muy dificultoso porque pocos pueden generar desarrollo. ¿Cómo pueden competir el comercio de las mujeres, el comercio solidario, el emprendedurismo, con cadenas que han sido cooptadas por el narcotráfico, por los dineros del narcotráfico? Eso es muy peligroso. Finalmente, la naturalización del consumo en la sociedad y del tráfico en barrios vulnerables. Es decir, lo que muchas sociedades hacen es que, bueno, ya se sabe, por ejemplo, ustedes pueden ver uno de nuestros barrios en San Salvador, muy conocido, cerca de un hospital nacional del seguro. O sea, todo el mundo sabe, o sea, eso no es nuevo, es un secreto a voces, es parte del Vox Populi, es parte de la cultura social, y que en ese barrio se vende droga. Que todo carro que se para ahí sabe que llega a comprar droga. Entonces lo que hacen es cercarlo, dicen, no podemos hacer nada ahí, pero lo que hacemos es nada más mantenerlos a raya, que estén ahí. Pues hay una naturalización de esos barrios y de esa venta de droga y todo el riesgo que implica para las personas que viven ahí, porque esos barrios no solo viven en narcotraficantes, viven familias, viven niñez, viven multitudes, viven personas que necesitan desarrollo y que no lo van a poder hacer mientras estos barrios estén cooptados. Sin embargo, el Estado hay de nuevo una tolerancia y una condición, se vuelven incapaces ante un Estado que también es paralelo, que está más armado que él, mucho más sofisticado que él, y sobre el cual también tiene corrompidas muchas estrategias. Bien, continuamos. Como les decía, hemos visto ya el tema de armas y el tema del impacto del tráfico de drogas. Otro ítem importante que es necesario analizar en la violencia estructural es el modelo económico neoliberal. Ese modelo que basa su principal, construcción del mundo a partir de la acumulación de la riqueza. Se desconecta de la vida y de la preservación de la vida, de la naturaleza, de las personas, del buen vivir con ella, a partir de la generación de acumulación de la naturaleza y de la explotación y la sobreexplotación de los recursos para obtener esa riqueza de manera acumulada y cada vez mayor. Es decir, no importa cómo, sino que debe ser mucho y además debe de ser una acumulación que pasa por encima de lo que es esencial de la vida. Pero vamos a ver que para que este modelo económico pueda hacerse sostenible, hace necesaria la participación de las mujeres. ¿De qué manera participan las mujeres en el modelo neoliberal? Bueno, vean cómo esta gráfica claramente identifica que hombres y mujeres en el trabajo no remunerado, es decir, todas aquellas labores, todo aquel trabajo reproductivo que se hace por las personas que tienen que ver con el cuidado, pero que no reciben ni valorización ni una remuneración. Es decir, este trabajo de preparar desayunos, de arreglar camas, de dar medicinas, de cuidar enfermos, de cuidar ancianos, de llevar a pasar consulta a los padres, de estar viendo reuniones en Tinder, de dejar preparada la comida, de enseñar a hacer la tarea, etcétera. Todas esas labores que no son remuneradas y que si las pagásemos por fuera tendrían un costo. Entonces vemos que la participación de hombres y mujeres en el trabajo no es remunerado, el cuidado es en el sector de la economía productiva, se coloca como población económicamente inactiva, ¿verdad?
un sector de la economía del cuidado, ¿verdad? Es decir, el mercado, el neoliberalismo construye el mercado y habla de que solo es productivo aquello que genera riqueza, pero olvida que aquello que preserva la vida y que permite que otros generen riqueza, ¿verdad?, los considera como económicamente inactivos, es decir, que no generan riqueza. Sin embargo, vía ahorro generan una riqueza y además porque mantienen la capacidad productiva de un país. ¿Qué pasaría si un motorista de la ruta 30, digamos, de San Salvador, no hubiese quien le cuidara a sus hijos mientras ellos están alojando? No le hubiesen servido un desayuno, no hubiera quien le lavara la ropa, no hubiese quien le tuviera una cena esperando, y no hubiese quien limpiara su casa. Ese hombre probablemente tendría muchas dificultades para continuar con ese trabajo y tendría que dedicar menos horas laborales para atender las otras labores reproductivas. Sin embargo, eso no pasa porque hay alguien que las asume y las asume de manera gratuita. Esta es la realidad del país. Entonces, las mujeres, que son las que hacen mayor trabajo no remunerado, el sistema las reconoce como población económicamente inactiva, mientras que aquellos que producen la riqueza a costa de ese otro trabajo no remunerado se lo llama población económicamente activa, ¿verdad? Es decir, que producen en la economía. ¿Dónde están, por supuesto, sobrerepresentados los hombres, que son los que más generan ingresos? Bueno, tenemos la contribución de hombres y mujeres al trabajo no remunerado en los hogares. Un 86%, según datos del PNUD, que hizo esta medición en el 2005, y que la ha seguido haciendo de manera, digamos, en el informe de desarrollo humano del 2012, también se mostró, y vemos cómo es evidente que quienes hacen el trabajo reproductivo en nuestra sociedad son las mujeres. Es decir, es un Estado que se sostiene su economía en el trabajo gratuito de las mujeres. Y lo vemos a través de políticas públicas, donde, por ejemplo, ustedes han oído hablar de escuelas saludables, de las políticas de transferencia condicional, como lo son las comunidades solidarias, y ustedes ven que es un dinero que el Estado aporta para promover el desarrollo y la inserción escolar, el cuidado de la salud. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, en las escuelas saludables se les da, el Estado aporta, digamos, elementos, granos, aceites, para la elaboración de alimentos que se sirven al alumnado para un desayuno. Muy bien, dice. Es un Estado que piensa en sus estudiantes y que garantiza mantener en el sistema educativo a cierta población a partir de garantizar que tengan un desayuno. Siempre para el alimento. El Estado no paga quien lo prepare, ni lo manda preparado. No son las mujeres. Las madres de los alumnos, incluso tenemos nuestra organización llamada de mujeres que dice, mire, yo no sé cómo hacer, soy trabajadora de maquila, si no me presento al centro escolar a ayudar a hacer la comida que me toca esta semana, me descuentan $5 y me descuentan además el séptimo, y si no, pues no me queda otra más que pagarle a otra persona para que vaya a cocinar. No sé ustedes lo que representa esa medida de una mujer. Pero esa no es una situación que enfrentan los hombres. O usted no va a ver en escuelas saludables a los hombres cocinando. Es una política pública sostenida sobre los hombros y el trabajo gratuito de las mujeres. Tienen Red Solidaria, una entrega condicional a cambio de que lleve a sus hijos e hijas al sistema educativo, los mantenga en él y los lleve al control de salud. Le damos dinero que no es para ellos, no es para el desarrollo de ella, no es para que ella estudie, opte por una carrera, pueda ir a la universidad, es para que sus hijos se sustenten. Se le dice, le damos ese dinero, usted garantiza que tiene que tener a sus hijos bajo estas condiciones, pero de nuevo el trabajo del cuidado gratuito de las mujeres. Y entonces las mujeres pasan a tener otro control adicional, porque entonces ellas están pendientes de que ese dinero alcance, porque si no alcanza a llevar a los hijos, no los mantiene en el sistema educativo, si no los tiene de manera sana, le van a quitar ese dinero. Y va a tener un reproche por ello. Además de que se les expone a la violencia, ya que sus parejas dicen, bueno, ya te dieron ahora lo del PASI, ¿verdad? O lo de la otra transferencia,
entonces se los quitan. Y ella tiene que ver cómo responde antes de la institución, el CPL, para poder sustentar ese lado. Entonces, vemos que es un sistema totalmente injusto, que no reconoce que solo en el 2005 que se hizo ese conteo para tu cuenta satélite, 4.665 millones de dólares fue lo que el Estado salvadoreño ahorró gracias al trabajo gratuito de las mujeres. O sea, el aporte que hacen las mujeres a la economía salvadoreña es todo ese trabajo que el Estado no nos paga. Es decir, representa el 27% del PIB. Con ese dinero es exactamente el gasto del presupuesto general de la nación. O sea, las mujeres aportan el presupuesto general de la nación con trabajo considerado. ¿Qué tiene que ver esto con la violencia? Bueno, las mujeres que tienen menos, que realizan, se dedican a trabajos no remunerados, están ocupadas pero no pagadas, tienen menos posibilidades de acceder al desarrollo. Y se genera sobre ellas toda una serie de inseguridades, porque no pueden estar con una carrera, no pueden estar por empleo remunerado ya que están dedicadas al cuidado, y deben depender su vida de los salarios de otras personas, subordinar incluso sus decisiones, porque dependen de ellos. Y esta carga del trabajo no remunerado representa para las mujeres una barrera en la generación de ingresos propios, al mismo tiempo que representa, ¿viste?, uno de los mayores inconvenientes para la realización de trámites, por ejemplo, relacionados con el acceso a la justicia, acceso a la salud, ¿verdad?, etcétera. Una mujer que no tiene ingresos, que enfrenta un hecho de violencia, si no tiene para los pasajes, no puede ir. Si no tiene para los pasajes, no puede ir a pasar consulta, no puede atender su salud. Si un país quiere medir cuán equitativo es con sus ciudadanos, yo les pido, por ejemplo, que vean ustedes en las comunidades, vean la dentadura de las mujeres. Fíjense, que las mujeres no se ríen, se tapan la boca así como, se ríen así, ríen poco, porque sus dientes están siempre maltratados, si es que tienen. Cada embarazo descalcifica a las mujeres. Pero además para las mujeres no hay cuidado bucal, no hay salud dental. Si las mujeres no acceden a ese tipo de cosas, un país en el que usted ve que las mujeres no tienen acceso a ese tipo de servicios, usted no puede decir que es un país que trata igualitariamente a sus mujeres. Y esto es parte de una violencia. Bueno, ya veíamos este cuadro también la semana pasada, donde las políticas económicas excluyentes, ¿verdad?, en la región han provocado un alto desempleo, sobre todo en las mujeres y en los jóvenes. Y aunque a veces parezca que la brecha de desempleo es más alta en los hombres, las mujeres se emplean más, pero empleos precarios. Es decir, empleos informales, ¿verdad?, en la economía informal. Esa señora que tiene una ventacita de pupusas, o sea, ya el sistema la cuenta como empleada. Lo que nadie sabe es que ella no tiene un salario mínimo, no tiene un día de vacación, no va a tener un aguinaldo, si le sucede algo en la calle no es un accidente de trabajo. Está fuera de toda la protección del sistema de protección laboral o de sistemas de prevención o de atención previsional. También, bueno, como ya veíamos, el sistema educativo civil. Entonces hay una exclusión social juvenil también importante que provoca toda esta violencia estructural. Veíamos cómo el narcotráfico se vuelve una propuesta de trabajo, entre comillas, alternativo para aquellos jóvenes que están fuera. La desigualdad con pobreza genera, por una parte, grupos vulnerables, ¿verdad? Cuidado con esto también, porque las mujeres no somos vulnerables, que nos coloquen en una condición de vulnerabilidad, que es distinto, ¿verdad? Y por otra, grupos amenazados. Entre los primeros, es decir, los grupos vulnerables, están los pobres, los marginales, los desocupados, los precarios, los desestructurados y los anónimos, que nacen comportamientos de violencia expresiva, por jóvenes frustrados al contemplar lo que la ciudad ofrece y que les resulta inaccesible. Entonces ustedes van al cine. ¿Cuánto les puede costar ir al cine? Un día, miércoles, si se supone más barato, vas con tu pareja, vas con un hijo, te compras unas palomitas, unos caramelos, una soda, gastas en pasaje, el costo de la película. No se te van menos de un promedio de 25 a 30 dólares. Entonces, una familia que gana un salario mínimo que apenas cubre la canasta básica, puede acceder a eso, un adolescente
que no tiene ingresos propios, que depende de los ingresos precarios de su grupo familiar, puede ser este tipo de diversión que ofrece la ciudad de San Antonio. Es importante analizarlo también, esa exclusión que se tiene, ¿verdad? Y entonces emergen, ¿verdad?, los colectivos de riesgo, que los llaman predelincuentes, las mafias de la economía delictiva. Encuentran en esto menos un caldo de cultivo favorable. Sí, en una comunidad donde no hay opciones de empleo, donde no hay oportunidades para una educación no solo igualitaria, sino una educación verdaderamente de calidad, donde los centros escolares no pasan a ser centros de protección a centros de riesgo. Entonces tiene un sistema educativo bueno, que realmente te prepare para la vida, te deje enseñanzas, te promueve el desarrollo, potencia tus habilidades. Si no existe eso, tampoco existe un empleo, y tampoco existen espacios de inclusión para la juventud, será muy cercano que estos jóvenes se vinculen a grupos organizados, productivos y que ofrezcan incluirlos en sus plataformas, ¿verdad?, para salir adelante. Entonces empieza a haber una segregación urbana entre la carencia de equipamiento y de espacios públicos dignos frente a la riqueza provocada. Es decir, vivo en una comunidad con poco abastecimiento de agua, con apenas energía eléctrica, con pocos servicios de salud amigables, ningún servicio, ningún espacio público real para la ciudadanía, y frente a mí tengo un megacentro comercial lleno de lujos, lleno de vitrinas, lleno de todo lo bueno que ofrece. Tema capitalista, pero al que yo no puedo aplicar. Veo frente a mí las barreras que se imponen, o sea, de las diferentes categorías en las que la ciudadanía se va convirtiendo. Vemos por un lado casas que van levantando muros, se van levantando portones, ¿verdad? Y eso crea claramente y simbólicamente una brecha entre ellos y nosotros, ¿verdad? Los de la residencial, dice, sí, los que tienen ahí una pluma, ponen barreras, y empiezan a decir desde ese simbolismo de barreras, de esa construcción, desde ese urbanismo, que ustedes son diferentes a nosotros, que las barreras se ponen para no permitir el ingreso de alguien, o sea, alguien que se considera diferente. Eso también puede ser peligroso y lacerante para una sociedad que vuelve a la violencia como su mecanismo reactivo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que quiero que nos envíen. Les vamos a colocar en el sitio de tareas un cuento. Ya hemos visto el cuento de la Caperucita Roja. Y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Verdad? ¿Cuáles riesgos identifican en este cuento? ¿De qué manera se transmite el miedo a Caperucita? ¿Dónde está el peligro y cuál es el riesgo que toma Caperucita? ¿Verdad? ¿Qué pasa si Caperucita hubiera obedecido a su mamá? ¿Qué hubiera pasado si Caperucita fuera un niño? ¿Crees que el leñador tenía miedo? Y luego de evaluar y contestar todas estas preguntas, harán una pequeña síntesis para vincular las seguridades de las mujeres y los derechos de ciudadanía que se aplican. ¿Verdad? Bien. Dicho esto, a través de este ejercicio que hayan podido hacer, vamos a hablar de lo que es la seguridad ciudadana. ¿Verdad? Y hablamos de los nudos críticos de este recetario para la violencia estructural, que son las armas, las drogas y el modelo económico. Veamos ahora cómo se vincula con la seguridad ciudadana. Dice Chris Brown, es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para la calidad de vida. Entonces, yo puedo medir a un Estado en la calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos y ciudadanas a partir de la seguridad estatal. Sin embargo, en la seguridad hay ciertos factores de agudización, la seguridad ciudadana, que tienen que ver con la lógica del urbanismo. Las ciudades cada vez se vuelven más segregatorias de las mismas poblaciones, son cada vez más hurañas a incentivar o promover la convivencia entre las personas. También no están pensadas en las personas, es decir,
Por ejemplo, si miramos las ciudades desde la perspectiva de las necesidades de las mujeres, ¿qué usos hacen de la ciudad? Son las principales usuarias de los mercados, son las principales usuarias de transporte público porque tienen menos acceso a vehículos propios, son las principales usuarias de las vías públicas, ya que son ellas las que van a dejar los hijos a la escuela, son las que van y compran tortillas, las que hacen los comprados, las que hacen mandados, las que hacen mercados comunitarios, van a pagar recibos, son las que hacen mayores usos de los servicios estatales, es decir, son las que van más al sistema de salud, porque hasta consultan e incluso hasta llevan a sus hijos, son las que van más a reclamar servicios. Las ciudades son esencialmente usadas por las mujeres, sin embargo no están pensadas en ellas, ¿verdad? Y en muchas otras poblaciones, ciudades verdaderamente, digamos, casi inhabilitadas para las personas con discapacidad. ¿Verdad? Son ciudades que no están pensadas para un prototipo, como ya vimos, desde el patriarcado universal de hombre que no está enfermo, que está joven, que no tiene problemas en subir tantas gradas, que no tiene problemas en pasar tantas calles, subir no sé cuántas pasarelas, porque hay una priorización sobre el parqueo vehicular más que sobre las personas y las familias. La lógica del urbanismo ha evolucionado mucho el tema de las inseguridades, ¿verdad? Otro es la reducción o anulación de la ciudadanía. Cuando dejamos de ver la seguridad solo como un tema de reducción de armas y criminalidad, estamos dejando de ver que está la parte más importante de lo que es el centro de la seguridad, que son las personas. Son las personas a las que debemos proteger, pero las personas en el ejercicio de sus derechos. O sea, no es enclaustrando las ciudades, haciendo que cierren con llave, que pongan portones, que pongan el servicio de vigilancia privada, que todos tengan perros Doberman, o sea, no es eso, sino de que las personas puedan ejercer derechos y reducir así los riesgos. O sea, ¿cuántas personas ven usted, cuántos de ustedes esta noche, verdad, hoy viernes podrían decir, nos vamos a ir al parque del barrio, de la colonia, de la ciudad, y vamos a ir a platicar y nos vamos a estar ahí hasta la medianoche? Somos pocos que nos ¿verdad? Y hay una anulación de la ciudadanía, porque la ciudadanía, uno de los derechos de la ciudadanía es la libertad de tránsito, no. Sin embargo, porque yo no pueda salir de noche, como todas las mujeres, y es también un tema interesante, que atraviesa la perspectiva de género, porque si una mujer anda de noche y es atacada sexualmente, bueno, se le culpabiliza, ¿verdad? Entonces el mensaje es, ellos pueden violar, pero es tú la que no debe salir. Hay una anulación del derecho a la libertad ambulatoria de las mujeres que fue conquistada desde la Revolución Francesa. Por otro lado, tenemos que otro factor de agudización son la militarización de las ciudades. Es decir, creemos que teniendo cuerpos uniformados, armados, ¿verdad? Vamos a tener ciudades más seguras. Eso no es cierto. ¿Verdad? Generalmente ya vimos que el uso de armas puede poner en mayor riesgo a las personas, sobre todo a las mujeres. ¿Verdad? Que incluso, ¿verdad?, el ver a una comunidad armada, militarizada, pueden hacer sentir una percepción de seguridad mucho mayor. Por otro, la reducción de la calidad de vida de la población en condiciones de exclusión, ¿verdad? Es decir, unos pueden acceder a ciertos servicios y otras personas no. Estos son universales. O sea, yo no puedo decir de que las personas que viven en Santa Elena sean más personas y tengan más derecho y tengan derecho a no morir de parto, y que las mujeres que viven, por ejemplo, en Niangarita del Golfo son otro tipo de personas, tienen otra realidad y esas sí se pueden morir por causas relacionadas al parto. Hay una exclusión clara ahí. La persistente inequidad en sus habitantes, especialmente en las mujeres, como hemos venido apuntando, y el desarrollo con un enfoque tradicional, ¿verdad? Pensamos que el desarrollo local está vinculado a lo económico, o sea, generar más empresas, más ventas, ¿verdad? Y que el enfoque del desarrollo debe de estar centrado en cuánto se desarrollan las personas. Por ejemplo, ustedes ven que nuestras ciudades tienen nulificado completamente el derecho a la cultura y al arte. O sea, ¿cuántos conciertos fueron ustedes en los últimos 5 meses? ¿Cuántas exposiciones de pintura? No hablo solo de la ciudad capital, hablo de que todas las personas en todo el país podamos tener acceso a eso.
Somos la población que tiene acceso a eso, una población privilegiada, ¿no? Eso tiene que ver con el desarrollo también. Eso tiene que ver con la seguridad ciudadana que vulnera y lacera, ¿no?, el ejercicio de derechos humanos de las personas. Hay un ciclo vicioso que necesitamos ver, donde la seguridad cede, ¿verdad? Va cediendo a partir de privatizar la misma. La seguridad se está privatizando, ¿verdad? Primero se crea un riesgo. Bueno, yo digo que la ciudad está más, digamos, insegura. Empieza a generar toda una expectativa a través de los medios, una percepción de inseguridad, ¿verdad? Barrios que de plano ya no los podemos controlar, ¿verdad? Y entonces dice, es necesario, además se crea el riesgo, ¿verdad? Se debilitan los sistemas naturales de protección, es decir, miren, aquí esta ciudad, ya los vecinos ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Esos agentes naturales de vigilancia, como son los mismos vecinos que identifican a alguien extraño en la colonia, eso ya no funciona. Necesitamos, ¿verdad?, poner a alguien. Entonces empiezan a, por otro lado, bombardear con las ofertas de ventas de seguridad, ¿verdad? Y entonces nacen todas estas empresas, agencias de seguridad, casas de vigilancia, videovigilancia, ¿verdad? Y se cede de nuevo entonces la seguridad a manos privadas y de un mercado. La seguridad no puede estar en manos del mercado. La seguridad es un tema del Estado y de su población. Ese círculo es crítico para el desarrollo. Entonces vemos cómo hay situaciones críticas en esto, porque la vulneración que existe de derechos en una ciudad a partir de estos contextos compromete, por ejemplo, bueno, ustedes saben que estamos por acercarnos al año meta del cumplimiento de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y hay un acuerdo entre la comunidad internacional, estando a un año de ese cumplimiento económico, que la violencia armada, el conflicto y las inseguridades fueron la principal causa que impide la consecución de las metas de los ODM. Si hubiesen tomado en la variable para las metas el tema de las inseguridades y la violencia estructural de los estados, hubieran podido entender que era necesario trabajar primero la seguridad ciudadana, el reconocimiento de la ciudadanía, el desarrollo humano de las personas para poder avanzar en los objetivos de desarrollo. Ya que han comprometido seriamente su cumplimiento a partir de ellos. Otra reflexión que debemos hacer es que el sistema patriarcal como sistema de poder y desigualdad son los que construyen la variabilidad y la persistencia de la inseguridad y el riesgo estructural, particularmente en la vida de las mujeres. Y por tanto, debemos tener en cuenta que el sistema patriarcal ha hecho posible estas inseguridades. Cuando se dice que las mujeres son más débiles, ¿verdad? Entonces se manda un mensaje del otro lado diciendo, bueno, entonces ustedes se pueden apropiar de ella. Y entonces se crea un riesgo que se hace sostenible. Si no tomamos en cuenta los riesgos que enfrentan las mujeres, poco podremos hacer. Por ejemplo, ¿verdad?, es necesario entender que vivimos riesgos diferenciados. Si, por ejemplo, una mujer va caminando en una ciudad y identifica a 200 metros de un taller de mecánica, probablemente esta mujer piense cambiarse de acera. ¿Por qué creen que esto pasa? Bueno, porque advierte que hay un riesgo. ¿Ustedes creen que un hombre que va caminando en una acera y advierte a 200 metros un taller de mecánica, creen que podría, que pensaría cambiarse de acera? Seguramente que no, para él no representa un riesgo. Entonces, los riesgos son diferenciados. Si una mujer va de noche caminando, la van siguiendo el paso, pasa por un lugar oscuro, ¿qué piensa que le va a pasar? Piensa que va a estar violada. Si un hombre va en una acera oscura y le van siguiendo el paso, piensa que va a ser asaltado. Los riesgos son diferenciados. Si no tomamos en cuenta esa diferencia, vamos a tener los resultados que ahora vive la sociedad salvadoreña. Ante una tregua de pandillas
entre ellos disminuyeron disminuyeron los homicidios, pero la violencia sexual contra las mujeres persistió. Entonces, esto es necesario analizarlo muy bien en cada punto donde analicemos la violencia en general del sistema, de la economía, desde el uso de las armas y desde las inseguridades. Finalmente, ¿verdad? Estamos exponiéndonos a riesgos, ¿verdad?, de esta magnitud. El tema implica la responsabilidad y la necesidad de una globalización responsable, ¿verdad?, porque estamos globalizando ese supuesto, ese paradigma de desarrollo. Entonces debemos hacer una globalización, ¿verdad?, de un desarrollo humano responsable, ¿verdad?, como lo dice Ulrich, el autor de Las sociedades globales del riesgo, una de las lecturas sugeridas, hace una reflexión que quiero dejar sentada para ustedes en el quinto punto. Las sociedades actuales viven gestionando el riesgo con costos incalculables y son riesgos que generan evasión. Una proponemos como lectura sugerida pues el informe sobre la carga global de la violencia armada y el informe de desarrollo humano del Salvador. Estaremos haciendo las reflexiones sobre sus ejercicios, tomando en cuenta sus aportaciones. Les agradezco de nueva cuenta que hayan podido acompañarnos. Estaré próximamente con ustedes en una última clase. Pasen buen día. Hasta pronto.